vuelta en Un Espacio para Ti. Contáctanos en nuestras redes sociales. En Facebook, Un Espacio para Ti 830, en Twitter, @unespacio830 y en YouTube, Un Espacio para Ti. Nuestra línea de contacto directa 55 26 23 0057 y 58. Estamos esperando tus mensajes y llamadas. Bienvenidos de regreso aquí a su programa por Radio Capital 830M. Esto es Desde las Lomas de Chapultepec, Un Espacio para Ti. Y tenemos por la vía telefónica al senador Noé Castañón. Senador, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra usted? Hola, senador. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier, Iliana, a todo tu auditorio. Muy buenas tardes. Que sea una tarde y una semana de mucho provecho y con mucha salud. Así es, ojalá y así estemos todos, con mucha salud para todos. Senador, platíquenos qué sucedió con respecto al TEMEC en el Senado. Gracias, Iliana. Fíjate que muy interesante, tuvimos un periodo extraordinario en el Senado, por muchos aspectos inusual. Primeramente porque nosotros suspendimos sesiones en el periodo ordinario por toda la contingencia, anticipadamente, y normalmente terminábamos para el 30 de abril nuestro periodo ordinario. No lo pudimos concluir de manera presencial y tuvimos que hacer uso de esta facultad constitucional de llamar a un periodo extraordinario a fin de aprobar algunas leyes y un acuerdo ambiental que eran un prerequisito para la entrada en vigor el mismo 1 de julio del TEMEC. Uh-huh. Entonces, con todas las medidas de sanidad y de precaución que se pudieron tener en el Senado de la República, el pasado lunes tuvimos esta sesión en donde, a grosso modo, pues aprobamos reformas a la Ley General de Impuestos de Importación y Exportación, a la de Infraestructura de Calidad, la Ley Federal de Derechos de Autor y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, una ley nueva, una ley que tiene que ver con patentes, marcas, derechos de autor, una ley que no se reformaba en México desde hace 30 años, y al Código Penal Federal también en materia de derechos de autor. Esto fue lo que vimos en el periodo extraordinario, y adicionalmente la aprobación del acuerdo ambiental con Estados Unidos y Canadá. Oiga, senador, más allá de lo que sucedió con el TEMEC, ¿usted considera que hubo algún riesgo por las tardanzas de ciertos miembros de la bancada de Morena, incluso en la Cámara de Diputados, para que cumpliéramos con los requisitos para que entrara el TEMEC como debió y como entró en acción el día 1 de julio? No, nunca hubo riesgo. Claro, siempre hay ese oportunismo de querer sacar algún provecho adicional. Debo de decirte que estas 5 leyes que se aprobaron, leyes y reformas, porque no fue la ley del Código Penal, sino una reforma del Código Penal, si bien eran indispensables y necesarias para la entrada en vigor del TEMEC, no traían una fecha perentoria para el mismo 1 de julio, es decir, no hubiera pasado nada tampoco si la aprobáramos una semana después, ¿no? En el único que sí teníamos plazo perentorio es en el acuerdo ambiental. En ese acuerdo sí era un prerequisito para la entrada en vigor del TEMEC, pero sin duda lo íbamos a sacar. La voluntad política de todas las fuerzas en el Senado y se expresó, creo que muy bien, tanto el día de la sesión en el Senado como al día siguiente en Cámara de Diputados, aprobando por casi unanimidad una mayoría más que absoluta en congruencia a lo que legislamos, ¿no? ¿Por qué? Por una sencilla razón. Son normativas sensatas y muy ad hoc a lo que vive hoy la vida nacional y muy necesarias. Claro, como dices tú, había presiones y hubo jaloneos de que si se llevaba o no se llevaba a cabo el periodo extraordinario por otros intereses, pero al final la razón y la cordura salió adelante. Excelente. Oiga, senador, con respecto a la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington a ver al presidente norteamericano Donald Trump, él, en teoría, esto es para firmar, para lanzar, o para justificar o celebrar, lo que sea, el TEMEC, pero no va a ir el presidente de Canadá. ¿Usted qué piensa de esta visita del presidente y qué podemos esperar de ella?
Mira, se ha cuestionado mucho la visita. En realidad, en mi opinión personal y la opinión que tenemos en Movimiento Ciudadano, es de que es una visita atinada, porque es de un jefe de Estado para con otro jefe de Estado. Las circunstancias electorales o políticas que vive Estados Unidos no pasan desapercibidas para nosotros, pero sí es un momento de darnos la mano, de festejar, en cierta manera, la entrada en vigor del mayor pacto comercial a nivel mundial. No es una cuestión menor. Sí, evidentemente no estará el presidente Trudeau de Canadá, pero creo que esto fortalece la relación entre México y Estados Unidos, los dos socios comerciales más grandes del mundo, y más allá de cualquier aspecto o coyuntura electoral, creo que lo que debemos resaltar es que el presidente, el jefe del Estado mexicano, se entrevistará con el jefe del Estado de Estados Unidos, ¿no? Y eso es siempre trascendente. Excelente, senador. ¿Qué resultados podemos esperar los mexicanos de esta visita a Estados Unidos del presidente López Obrador? Pues, en primer lugar, pedimos una posición digna del Estado mexicano frente al presidente Trump, un trato de aliados, socios, amigos, como siempre lo hemos tenido, México y Estados Unidos, y yo creo que el resultado que más anhelamos es que se concrete de buena manera la entrada en vigor del TEMEC con un reflejo hacia la economía nacional. Hace un año, yo recuerdo todavía, estábamos en tela de juicio, hace 2 años, perdón, en tela de juicio sobre si se iba a aprobar o no, si se iba a lograr sacar el TEMEC, y venían todos los amagos, incluso hace un año de estos aranceles, pero bueno, hoy es una realidad, y esa realidad pues sí anhelamos que venga aparejada con un resultado que hoy México reclama y necesita, en un mejoramiento de nuestra economía, de las finanzas públicas y del comercio nacional, ¿no? Estamos muy lastimados, eso es algo que nadie puede negar, estamos muy lastimados en una crisis profunda de salud y en una crisis económica aparejada de esta, que si la de salud ha sido difícil, la económica es todavía mayor. Y además yo creo que nosotros podríamos hacer muchas cosas que están fabricando en China. Creo que sí sería bien importante impulsar a los mexicanos como tal, porque podríamos nosotros ser maquileros de Estados Unidos todavía en más cosas, ¿no? Y de Canadá más que China. Particularmente Chiapas, quizá usted representa al estado de Chiapas. Con lo que dice Ileana, ¿qué puede usted pensar que puede ayudar el TEMEC nuevo al estado de Chiapas a generar fuentes de empleo, mejorar la economía, lo que sea? Sin duda coincido con las apreciaciones de Ileana. Creo que incluso en la coyuntura internacional, la relación de Estados Unidos con China no es la mejor. Así es. Y creo que cuando hay crisis también hay oportunidades, y es donde México debe de poner atención en eso. Tenemos la gran capacidad del sector productivo mexicano, hoy más que nunca ávido de oportunidades. El sureste, no solo Chiapas, yo represento, como bien dices, Javier, a una entidad golpeada, pobre y en muchos sentidos abandonada, pero que tiene esa ilusión, ¿no? Hace algún tiempo escuché una muy lamentable declaración de alguien de decir que la Federación cargaba con Chiapas y los estados pobres del sureste. No, hay que ver el mapa. Nosotros cargamos con México también, porque somos la base de esa nación del sur, y tenemos mucho que aportar, mucho que trabajar, y en eso no hay duda. El sureste y Chiapas a la cabeza está en la mejor oportunidad de desarrollo para todo el tema del TEMEC. En realidad, Chiapas pues tendría muchas opciones para mejorar su economía y por lo tanto la economía del país, aprovechando bien este tratado de libre comercio. Vienen también algunas inversiones como el Tren Maya, que si bien no es mayoritariamente en territorio chapaneco, sí parte de Chiapas. ¿Qué podemos esperar de este desarrollo para mejorar la economía de esa región, la zona de Palenque para arriba?
Mira, yo ahí tengo algunas diferencias con el programa del Tren Maya. No considero que sea una prioridad para el desarrollo del Estado. Considero mayormente y lo que hemos sufrido, la cancelación de las zonas económicas especiales. Yo propugnaría por la reactivación de esos proyectos que sí detonan la economía de Chiapas. Chiapas, no sé si lo sepan, pero bueno, es el productor y el exportador número 1 de banana, por ejemplo, a Estados Unidos, y lo que necesita es mayores vías de comunicación para Estados Unidos, ¿no? Ahorita tenemos el puerto Chiapas, de donde salen semanalmente 250 contenedores llenos de banano, pero bueno, no llegamos a cubrir toda la demanda de Estados Unidos, ¿no? Y eso es lo que queremos. Tenemos la posibilidad de poder seguir impulsando, así como el banano, otros bienes, insumos de primer orden, ¿no? También usted, senador, sabe que Chiapas es el segundo productor nacional de café y me parece que el segundo o el tercer productor de carne, es el de ganadero, es el segundo o tercer productor también del país, que es importantísimo. Pero sí hace falta quizá que en vez de que dediquen este recurso al Tren Maya, dediquen a hacer parques industriales o agroindustriales que generen y potencien ese potencial tan enorme que tiene Chiapas para el comercio en el futuro y para la producción. Sin duda, Chiapas y el sureste están ávidos de esa inversión y esa transformación real de su agroindustria, ¿no? Tenemos el potencial, tenemos la frontera que tampoco hay que menospreciar con Guatemala, con el propio Belice, es la puerta a Centroamérica, y esa puerta debe ser una puerta de oportunidades, no simplemente una puerta de migración. Eso es justo lo que le iba a preguntar. ¿Qué pasa con el tema de los migrantes que entran por Chiapas? Híjole, pues es un tema bastante complicado. El Estado mexicano y el Estado de Chiapas somos o creemos estar conscientes de que los derechos de la migración son un derecho humano. No se puede impedir el libre tránsito de personas, y menos cuando las personas que migran son nuestros hermanos, ¿no? Tenemos muchas similitudes en Chiapas con nuestros hermanos guatemaltecos, con los centroamericanos, pero también hay que hacerlo de manera ordenada. Eso es lo que yo veo en el tema migratorio. Nos ha faltado orden para poder recibir a los migrantes. Y ahí te voy a comentar, Iliana, una cuestión histórica. Chiapas toda la vida se ha visto beneficiado por la migración. El aspecto que hablaba Javier, productores de café, es cierto, Chiapas es, si no el primero, el segundo, y si no es el primero en cantidad, sí es en calidad, pero bueno, la industria cafeticultora chiapaneca no se podría entender sin la mano de obra de los hermanos guatemaltecos que año con año migran para trabajar en Chiapas, y hasta ahí nunca ha habido algún problema o alguna discriminación. Las discriminaciones y los problemas que hoy enfrenta la migración derivan de una mala comunicación y de una mala política que se tuvo en los últimos 2 años, entiendo yo, que hoy día ha venido mejorando, incluso con el aspecto difícil de esta pandemia. Tenía todo para desbordarse el tema en la zona de Tapachula, Suchiate, y ha estado controlado, ¿no? Las caravanas han seguido entrando, lo que pasa es que ya no son noticias, y sigue quedándose muchos centroamericanos en Chiapas a trabajar, ¿no? ¡Qué maravilla! Y eso es lo que hay que resaltar del tema migratorio en mi estado. Muchas gracias, senador. Se nos va el tiempo, nos gustaría invitarlo en una segunda ocasión a platicar de la migración en Chiapas, porque es muy interesante, migración alemana, migración de muchos lugares, no solo de Centroamérica, que ha sido muy productiva y muy benéfica para todo el país. Senador, pero el tiempo pues nos comió desafortunadamente. Siempre esta guillotina nos cae encima, pero permíteme aprovechar para mandar un gran saludo a toda la audiencia chiapaneca y a toda la audiencia que tienen ustedes, Javier e Iliana. Muchísimas gracias, senador. Estaremos pendientes con usted. Le agradecemos mucho y un abrazo fuerte. Hasta luego. Gracias. Nosotros nos vamos a corte, pero regresamos.
Hacemos una breve pausa y regresamos. Esto es Un Espacio para Ti. Nuestra línea de contacto directa 55 26 23 0057 y 58. Nuestras redes sociales son en Facebook, Un Espacio para Ti 830, en Twitter, @Un Espacio 830 y en YouTube, Un Espacio para Ti.